Presidenta, muy buenos días con todos y cada uno de ustedes, colegas. Quisiera mandar un saludo fraterno a nuestros hermanos migrantes que viven en el mundo entero y de manera particular a los Estados Unidos y Canadá. Realmente, cuando nosotros recibimos la noticia del cierre de algunos consulados y cuando salió por ahí una noticia de un diario irresponsable con nombres de qué consulados se iban a cerrar, tuvimos que cancelar la vacancia legislativa. En lo personal me movilicé a Quito inmediatamente para tener reuniones con las diferentes autoridades. Este rumor del cierre del consulado de Queens se aclaró al siguiente día de la noticia. 8 días más tarde hay una resolución donde dice que se va a cerrar el consulado de Queens y otros consulados más. Yo quisiera dejar totalmente claro que todavía no hay una decisión oficial de cuáles son los consulados que cerrarían, de ser necesario, sus puertas. No fui parte de la resolución original que presentó el asambleísta Zuquilanda, sin embargo, felicito la iniciativa, creo que es un tema importante que se debe debatir en este pleno. Compañeros, para poder tener una idea clara de cómo ha evolucionado la política pública y movilidad humana, tenemos que retroceder un poco más. Les comento que cuando comenzamos con la Revolución Ciudadana, en efecto, nuestra Constitución garantizó varios de nuestros derechos. Vimos con alegría cómo se formó o se creó la Secretaría Nacional del Migrante, que era una instancia permanente para temas de movilidad humana. Vimos con tristeza cuando se cerró. Entendimos cuáles fueron las motivaciones, habían temas técnicos que llevaron al cierre de la Secretaría Nacional del Migrante en la administración anterior. Entendimos, comprendimos y respaldamos esa decisión. En el mismo año, en diciembre, ya se cerraron 10 consulados. Óigase bien, en diciembre de 2013 hubo ya una noticia de cierre de 10 consulados, con los mismos argumentos que estamos discutiendo el día de hoy. Temas de optimización, análisis de cuántos ciudadanos hay en cada territorio para garantizar que haya una optimización o un uso adecuado de recursos. Así es que los discursos de que este gobierno sí, el anterior no, todos los que hemos estado trabajando con los migrantes sabemos que siempre para hablar de los migrantes ha sido una lucha cuesta arriba, porque no todos los funcionarios han tenido y tienen la sensibilidad para entender las necesidades de nuestra comunidad. La Ley de Movilidad Humana, aprobada en enero del año pasado, queridos colegas, da una serie de tareas específicas a los consulados. ¿Cuál fue el gran logro de los migrantes en esa ley? Fue poner en la ley una mirada diferente de lo que es un consulado. Un consulado no es una oficina emisora de un pasaporte solamente. La nueva visión del nuevo país era ver esos consulados como oficinas humanas, donde los migrantes podíamos acudir cuando nos vulneraban nuestros derechos, cuando éramos explotados laboralmente, cuando teníamos un familiar desaparecido en la frontera que jamás llegó. Ahí, para eso fueron creados nuestros consulados. Es decir, hay una gran visión entre lo que era el consulado antes del 2007 a lo que es el consulado ahora. Y creo que es fundamental, queridos colegas, que comprendamos eso para poder entender el por qué hoy esta Asamblea Nacional debe pronunciarse en contra del cierre de los consulados. Entonces, como les dije, ya hemos visto consulados que se han cerrado, se han optimizado los recursos y hay medidas que se deben de tomar. Yo creo que nosotros comprendemos la situación económica, pero también se tiene que comprender aquí, puertas adentro en el país, que la comunidad migrante de Estados Unidos en este momento tiene una persecución por parte del gobierno de ese país. Tenemos un discurso xenófobo que pone en total vulneración a nuestros migrantes, sobre todo a los irregulares. Si cerramos, por ejemplo, el consulado de Minneapolis, le vamos a obligar a los hermanos de Minneapolis que se trasladen en carro 7, 8 horas al consulado más cercano, que es Chicago. Y les comento un agravante. En ese lapso de viaje entre Indiana y Minneapolis hay un tramo sumamente peligroso porque ahí hay un punto migratorio.
y de acuerdo a testimonios que nos han dado los mismos funcionarios consulares, a veces salía una furgoneta con 7 o 8 compatriotas que se trasladaban a obtener sus documentos y nunca llegaban porque eran detenidos por migración. Esa es la sensibilidad de la que estamos hablando y a mí me parece no se comprende. Por eso es medular, queridos colegas, que analicemos y que este mensaje llegue a nuestro querido presidente, que como él ha dicho, nada para ustedes sin ustedes. Nosotros hemos hablado con el canciller de la República y le hemos pedido que ese diálogo que se está desarrollando dentro del país llegue en el exterior también. Si es que van a cerrar o están considerando cerrar consulados, que se hable primero con la comunidad para que se establezca cuál es la real necesidad. Queridos colegas, nosotros hemos defendido el tema de la optimización de recursos porque estamos convencidos que la situación económica del país es dura, no es discurso, no es mentira. Tenemos un nivel de endeudamiento alto, las cifras no mienten. A ustedes les consta cómo desde este mismo curul hemos defendido una ley para atraer nuevas inversiones porque estamos convencidos que es importante no solamente crear nuevos incentivos para que hayan recursos, sino también optimizar el Estado. Creo que no puede haber duda de que estamos totalmente comprometidos con esa causa. Pero también es fundamental pensar sobre, por ejemplo, cómo nosotros hemos facilitado que ingresen recursos porque necesitamos liquidez, como por ejemplo hemos aprobado la ley que significa importantes recursos para el país a cambio de exoneraciones tributarias. Creemos que era necesario, que era importante, lo hemos hecho. La contribución económica que realizan los migrantes, colegas, no es menor. Y si estamos hablando de dinero, bueno, hablemos de dinero. Si ya nos queremos olvidar del elemento humano, hablemos del aporte económico, señores. Hablemos del aporte económico. En el 2016, 2.602 millones de dólares de remesas. En el 2017, 2.840 millones de remesas. Un incremento de 238 millones de año a año. Colegas, 238 millones. El subsidio a la super le significa al Estado 120 millones. Esta plata lo mandan los migrantes con su sudor y no nos piden exenciones tributarias como ciertos empresarios. Ellos lo hacen porque creen en su patria, creen en su país y necesitamos por eso sensibilizar a las autoridades que están tomando esta decisión. Me parece fundamental la resolución del colega Zuquilanda. Creo que hay que pulirle la resolución. Le he presentado observaciones adicionales y nuevamente, queridos colegas, más allá de que queramos politizar esto en contra de uno u otro gobierno, la invitación de esta migrante es que hoy votemos con la sensibilidad humana que nos caracteriza a los que representamos a los colectivos de este país. Gracias, presidenta. Gracias, señor.